¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. Somos Rubén, y Gaby. En esta oportunidad les mostraremos la primera parte de nuestra visita a la ciudad de Sucre, Bolivia, donde haremos un recorrido turístico por la Casa de la Libertad, el convento San Felipe de Neri y les mostraremos la casa de huéspedes Ajayu, donde fuimos gentilmente alojados, así que acompáñanos hasta el final del video. La plaza principal 25 de Mayo es el eje central de la ciudad, donde resaltan el edificio de la Gobernación y ex-palacio de gobierno, la catedral y la Casa de la Libertad, siendo este un excelente punto para iniciar la ruta turística. Un dato histórico de gran relevancia fue que en Sucre se daría el primer grito libertario en América Latina un 25 de mayo de 1809, cuando el movimiento revolucionario desconoció toda autoridad que no sea el rey de España, debido a que éste se encontraba cautivo en Francia por Napoleón Bonaparte. Sucre también es llamada la ciudad de los cuatro nombres por sus distintas denominaciones que recibió a través de su historia, como Charcas, La Plata, Chuquisaca y Sucre, pero también recibe algunos sobrenombres, destacando el de Ciudad Blanca, y esto se debe a que en el casco viejo o centro de la ciudad todas las casas o sus fachadas predomina este color, que sumado a la arquitectura de estilo colonial y republicano le dan una aura de ciudad antigua, delicadamente equilibrada con la arquitectura moderna. Sucre desde el año 1839 al presente es la capital histórica y constitucional de Bolivia, que en su momento fue la sede de gobierno, pero por efectos de la derrota en la Guerra Federal de 1898, el poder ejecutivo y legislativo se trasladarían a la ciudad de La Paz, permaneciendo en Sucre el poder judicial. La Casa de la Libertad ha sido declarada el primer monumento nacional de Bolivia, y esto se debe a que en este lugar se firmaría el Acta de Independencia del Alto Perú o Charcas, hoy Bolivia, un 6 de agosto de 1825, y también se suscribiría de manos del libertador Bolívar la primera constitución política, por ello la gran importancia de este monumento por su valor histórico. El Salón de la Independencia fue en sus orígenes una capilla jesuita, que después se consolidó en el Salón Mayor o Aula Magna de la Universidad Mayor de San Francisco Javier. Tras suscribirse el Acta de Independencia y la Constitución de Bolivia, este recinto sería la sala de deliberación del Poder Legislativo hasta el año 1898, cuando pasó a ser el repositorio de reliquias históricas y el museo más importante de nuestro país. La Galería de los Presidentes es el salón donde se guardan los retratos de todos los presidentes de Bolivia y también reliquias, armas y tesoros presidenciales. También es visible la última bandera boliviana que flameó en Antofagasta el 14 de febrero de 1879 y que fue rescatada por Genoveva Ríos.
En este salón se guardan los restos mortales de Juana Zurduy de Padilla, insigne mujer chuquisaqueña y la bandera de Belgrano, que son símbolos del gran heroísmo con el que combatieron rioplatenses y altoperuanos contra el ejército realista. En este salón se muestran fotografías de lo que fue la guerrilla de Ñancahuazú, en la que el ejército de Bolivia derrotó a la guerrilla comunista, comandada por Ernesto Che Guevara, quien moriría en este conflicto. Después de un gran recorrido por la Casa de la Libertad, nos dirigimos al Mercado Central para servirnos un delicioso mondongo, preparado con carne de cerdo, mote de maíz, vainas de ají y varias especies, que es un plato tradicional de Chuquisaca y un saice tarijeño para adelantarnos a nuestra llegada a la ciudad de Tarija. Chao, chao, chao. Corre. Gracias. Señorito, ¿cómo está? Buenas tardes. Hasta taller. El convento San Felipe de Neri fue construido en el siglo XVII y es la expresión ostentosa del poder de la Iglesia Católica. Desde sus terrazas se tienen unas panorámicas espectaculares de la ciudad, en medio de sus cúpulas techadas con tejas de cerámicas rojizas al estilo colonial, y sus torres y campanarios construidos con adornos de plata de las minas de Potosí. Se puede apreciar también el imponente panorama de la ciudad de Sucre.
Uno de los lugares que nos hicieron sentir como en casa fue la casa de huéspedes Sahayu, que ofrece a los viajeros habitaciones matrimoniales, dobles y un hermoso departamento independiente, dentro de una casa de estilo colonial, donde se destaca la comodidad, limpieza y el trato tan cordial de don Gustavo y su esposa, a quienes recordamos con mucho cariño. No olvides ver la segunda parte de nuestra visita a la ciudad de Sucre. Te esperamos en el siguiente video. Y recuerda, échale pimienta a tu vida.